Se están cumpliendo 30 días del femicidio de Agostina y muchas cosas quedaron al descubierto tras ese truculento suceso. El intendente Daniel Pacerini con nosotros acá en los estudios. Hola, Daniel. Bienvenidos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Jorge, Alejandra. Por favor. Bueno, la primera pregunta que yo quisiera hacerte tiene que ver con la designación de Barrelier. ¿Cómo dejaron entrar a un tipo como Barrelier a la municipalidad? Y hay otra pregunta que es de cajón. ¿Cómo le siguieron pagando el sueldo a Barrelier habiendo estado preso 20 días por el secuestro de una mujer? Eso para todos los cordobeses resulta inentendible. No solo que es inentendible, sino que cuando uno toma conocimiento de la información es absolutamente injustificable. Lo he dicho públicamente, nosotros tomamos conocimiento el día de la detención, escuchando la noticia en la radio que se hablaba de un empleado municipal. Inmediatamente llamé al ministro de Seguridad para pedirle la identidad de esa persona, si efectivamente lo era. Cuando corroboramos que se trataba de un becario municipal, inmediatamente dispusimos la separación del cargo, pedimos su legajo e inmediatamente el mismo día se lo enviamos al fiscal Garzón, que es el que está interviniendo en la causa, que en ese momento estaba en la investigación. En ese legajo figuraba un certificado de antecedentes, donde figuraba libre de antecedentes a noviembre del 2024. Luego, toma estado público la situación, se conoce un antecedente posterior que nunca estuvo registrado en la municipalidad. Perdón, te interrumpo allí, pero 20 días no fue a trabajar porque estaba en Bower y no le saltó ninguna evidencia. Justamente cuando tomamos conocimiento de esa situación, pedimos la documentación de su legajo. En el mes de mayo del 2025, que es el mes de esa detención, figura que nunca fue a trabajar, creo que un solo día, y obviamente figura en el informe mensual sin ninguna novedad la situación de este empleado. Por lo tanto, inmediatamente que tuve acceso a esa documentación, dispuse la renuncia de los 3 funcionarios que estaban a cargo de la Escuela de Tránsito, que es el lugar donde revistaba tareas. Independientemente y antes de que ocurriera el femicidio de Agostina, el día 13 de mayo, anterior a esto, nosotros habíamos iniciado una investigación administrativa por una causa de venta de carnet truchos en la Escuela de Tránsito de Corral de Palos, en la cual obviamente hay detenidos. Las personas que allí trabajaban y trabajan están bajo investigación y obviamente en esa causa también estamos al pie de lo que solicita el fiscal y estamos tomando los testimonios. Pero ni bien tomamos conocimiento, tomamos las decisiones que estoy contando, que claramente fue una irregularidad manifiesta donde ninguno de los funcionarios a cargo del área notificó, primero, que esta persona no fue a trabajar y siguió cobrando, y segundo, que las causas por las cuales no fue a trabajar eran sumamente gravosas, pero además la planilla de control del mes figuraba como si hubiera estado normal y la firmaron los funcionarios. Por lo tanto, hemos solicitado la renuncia y de manera indeclinable y no van a volver a trabajar. Ahora, esta pregunta vale para esto que estamos hablando de Claudio Barrelier y es probable que para todos los temas que charlemos en esta entrevista. ¿Por qué se necesitó un femicidio tan terrible como el de Agostina para que estemos hablando de todas estas situaciones? Lo que pasa en la noche, lo que pasa con los empleados, discusiones que deberíamos tener antes o que quizás la municipalidad debería tener herramientas para descubrirlas antes, no después de un caso tan terrible como este. Este caso tiene una connotación incomparable con otros. Creo que es un femicidio horrible con todas las circunstancias que se están conociendo, y en el cual nosotros lo que hemos hecho desde el primer momento, en toda la información que fue surgiendo y que fuimos investigando, que en principio no tenía nada que ver con la causa, se la fuimos aportando al fiscal Garzón. En el caso de la clausura de ese bar en Nueva Córdoba, nosotros antes de que se produjeran nuevas detenciones, le habíamos ya aportado al fiscal todos los elementos sin que el fiscal lo hubiera solicitado, porque entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, desde que estamos en la gestión, hemos llevado adelante denuncias, estamos llevando adelante muchos procesos desde la venta de carnet trucho, pero uno de los casos, tocaste el tema que tiene que ver con la noche. Nosotros somos los principales denunciantes y en nuestra gestión se han efectuado exoneraciones y expulsiones de agentes municipales y de funcionarios que venían de hace muchos años. En la Municipalidad de Córdoba, entre el 2003 y el 2007, cuando fue intendente el doctor Luis Juez, ingresaron más de 5.000 empleados municipales que adquirieron el derecho de ser de planta permanente. Muchísimos de ellos sin antecedentes policiales. Y te diría el 90% de los funcionarios que hemos exonerado ingresaron en esa gestión. Pero además, esto fue público y se blanqueó,
que los empresarios de la parte más oscura de la noche de Córdoba financiaron esa campaña y lo dijeron públicamente y tomaron el control de muchas decisiones. Llevó años instalar una estructura de poder oscuro en la Municipalidad de Córdoba y obviamente está llevando tiempo desmontarla. Nosotros tomamos una decisión muy firme que fue crear el ente de fiscalización y habilitaciones el año pasado. Se está criticando, en este momento está el presidente del ente dando su información en el Consejo Liberante. Ahí estamos viendo las imágenes, esto pasó hace minutos, ¿no? Sí, debo decir algo que me parece significativo. Desde la creación del ente, que es muy resistido por muchos inspectores y por mucha gente que entró en esa época oscura en la municipalidad, nosotros no hemos dejado de avanzar. El presidente del ente, Ezequiel Ormaeche, ha sido amenazado de muerte, ha sido descalificado por sus condiciones personales, le han puesto 2 balas arriba del escritorio y yo no solo que lo respaldo, sino que los números, desde que existe el ente de fiscalización, hemos logrado sextuplicar la cantidad de intervenciones y de clausuras y a partir de esta situación yo he decidido crear una unidad especial, que no es crear otro ente ni es crear más cargos, es integrar un montón de áreas de la municipalidad, para que, sumado al aporte que nos pueda hacer la policía de la provincia de Córdoba, en 90 días revisemos todas las habilitaciones. Hay lugares que están habilitados y los expedientes están en poder de inspectores que nosotros tenemos que ir a la justicia para pedírselos. Daniel, perdón, vos describís que la noche durante la gestión de juez fue un descontrol. Ahora bien, ¿esto no te exonera de responsabilidades porque en tu gestión funcionaba Guachitas? Y si no hubiese acontecido el femicidio, Guachitas probablemente estaría abierto. Jorge, no dije que el descontrol terminó en esa gestión. Lo que dije, y lo voy a decir claramente, como nunca antes en la historia de la municipalidad, se le dio el poder del control de la noche a los empresarios, entre comillas, que son delincuentes, que hacían de la noche un negocio muy oscuro, porque hay gente que trabaja en los espectáculos, que tiene restaurantes, que trabaja muy bien, y esa gente no merece ser puesta bajo sospecha porque cumple con sus obligaciones. Lo que hicieron fue armar una estructura que perdura a lo largo del tiempo, porque un empleado de planta permanente tiene un derecho adquirido de por vida, y para exonerarlo, habla de Guachitas. ¿Sabés quién fue el inspector que le firmó la habilitación en el 2017? ¿Quién? Fue una persona que fue detenida y que fue exonerada en una manifestación cuando en plena pandemia andaba con un mortero. Esa persona es uno de los que fue exonerado por nuestra gestión. Entonces, acá hay una estructura que se armó, que tomó el control y que lleva tiempo desmontarla. Y yo estoy convencido que es mi responsabilidad como intendente terminar con toda la mugre que hay en la municipalidad. Con empleados deshonestos, con inspectores deshonestos, con funcionarios deshonestos, pero también debo decir que hay muchísimos trabajadores municipales que son muy dignos. Ayer estuve con casi todas las maestras y todas las directoras de las escuelas municipales, que nos dan orgullo y que nos representan. Y les duele a ellas y a las madres de los chicos de los barrios que hagan la vista gorda muchos malos funcionarios con kioscos 24 horas que venden alcohol a menores, con un montón de cosas. Cuando yo digo que el 80% de las intervenciones que hemos hecho con el ente tienen que ver con problemas hacia la minoridad. Kioscos 24 horas en los barrios, que no son quizás estos boliches trascendentes, pero vos preguntabas de Guachitas. Desde que existe el ente, nosotros hemos logrado terminar con la Galería Norte, que era el antro de corrupción más grande de la ciudad de Córdoba. Tuvimos que hacer un operativo con el ARCA, la Dirección General de Rentas, la Policía Federal, la Justicia Provincial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad para poder terminar con eso. Punta Alvear, otro antro de la noche. Desde que existe el ente pudimos terminar y los dueños de esos lugares son los que están permanentemente generando inconvenientes. Y nosotros fuimos a la justicia y tengo un montón de casos para contar, pero me parece que la peor solución es cerrar el ente que se creó para terminar con esto y al cual hay que fortalecerlo. Ahora, hay ahí, hay ahí todavía empleados que siguen trabajando de esa mala manera. ¿Quién los protege? ¿Por qué no se los puede sacar? ¿Por qué no se puede combatir todavía eso que usted describe como una estructura que se armó a lo largo del tiempo y que hoy todavía sigue permitiendo, por ejemplo, que existan lugares como estos? Alejandra, 119 funcionarios empleados ya han sido exonerados. Estamos hablando de un número importante, de los cuales 91 entraron en esa etapa entre el 2003 y el 2007. Además, en este momento hay denuncias presentadas en las distintas fiscalías por distintas causas que tienen que ver. Pedidos de coima, levantamiento de fajas de clausura donde los dueños lo hacen en connivencia con inspectores que no cumplen con su función, amenazas a funcionarios que sí quieren cumplir con su función. Y en esto debo destacar, nosotros estamos contando con un apoyo
muy importante de parte de la Policía de la Provincia de Córdoba y también, debo decirlo, del Ministerio Público Fiscal. Ayer, en horas de la tarde, hubo una declaración de más de 6 horas de una inspectora en carácter de arrepentida que fue a declarar a la Fiscalía de Delitos Económicos por muchas de estas causas. Y ojalá que los aportes de información permitan y nos den la herramienta para extirpar a un montón de gente que nada tiene que hacer en la municipalidad, que da vergüenza y da realmente asco ver que tienen autos importados, que viven en barrios cerrados, que estaría bien si se hubieran ganado la plata dignamente, pero han robado siendo funcionarios de la municipalidad y han robado con la complicidad de los tipos que a la noche ejercen tareas ilegales, están mezclados en cosas corruptas, que lo que más duele, que en su momento han sido parte del financiamiento de las campañas políticas. Eso es lo que hay que decir también. ¿Sabés qué pasa, Daniel? Que cuesta creer que hablemos de un empleado o de algunos empleados infieles cuando vos tenés un lugar como ese, como Huachita, seguramente habrá otros, donde vendían droga, había prostitución de menores a 6 cuadras de la Muni, a 6 cuadras del Panal, digamos, en las narices de todo el mundo. Uno sospecha que hay una estructura enquistada mucho más fuerte que un empleado coimero. Jorge, claramente que los tentáculos y las terminales que puedan tener estos casos pueden ser infinitas. Lo que pueden tener la garantía y la certeza que nosotros somos parte de la solución, no somos parte del problema. Nosotros no hacemos la vista gorda, nosotros somos denunciantes, a nosotros también nos amenazan. Hay hoteles, tugurios, que están cerca del hospital de urgencias, que nunca se clausuraban. Nosotros los clausuramos, los inhabilitamos. Y uno de los integrantes de este famoso, tristemente célebre clan Moyano, del cual mucho se habló, fue detenido en uno de los procedimientos que hicimos nosotros con el ente de fiscalización. Amenazaron con un arma blanca al presidente del ente, que va personalmente a uno de los procedimientos. Por eso yo veo que ahora la politización de la cuestión, yo admito y acepto todas las discusiones, pero quienes fueron parte del gobierno de Córdoba, que hoy están en la oposición, quieren ahora, con mucho esfuerzo y no lo disimulan, destruir el ente de fiscalización que se creó para romper esa corrupción. Y yo los invito a los concejales que vayan a los procedimientos, que nos acompañen, para que vean de cerca la mugre que hay en la noche y qué es lo que hay que combatir. Y para que también vean que hay mucha gente que trabaja de noche y que lo hace dignamente y que cumple todos los protocolos y respeta todas las medidas. Por eso nosotros invitamos a todos los concejales de la oposición, a las cámaras de empresarios, para que en 90 días revisemos todas las habilitaciones. Son más de 7.000 locales. Y uno cree que están estos boliches, estos tugurios. El 70% del problema, y no temo en arriesgar este dato, son locales pequeños que están en barrios, que son kioscos de 24 horas, que uno habla con los vecinos y los escucha, y es el reclamo que nos hacen los abuelos y las madres para que nosotros vayamos a esos lugares que nadie cree que pasa nada y después de las 10 de la noche venden droga, venden alcohol a menores, y que nosotros obviamente no vamos a ser indiferentes y que tenemos que revisar. Son habilitaciones dadas hace muchos años y que obviamente requieren de una revisión, y también por primera vez vamos a pedir que se modifiquen la ordenanza de habilitaciones, algo que sí dejó al desnudo el caso Huachitas, que está ahora en pantalla. Hay inmuebles que se alquilan para un uso comercial, que son clausurados, que luego cambian el propietario y solicitan otra habilitación, pero todo ocurre en el mismo inmueble. Entonces, la decisión es inhabilitar a esa persona que ejerce una actividad ilícita de manera reiterada, pero también bloquear que en ese inmueble se pueda volver a llevar adelante esa actividad. Eso no sucedió nunca y entiendo que esta es la oportunidad para hacerlo. Yo digo que estas situaciones que generan estrépito y que a todos nos alarman, yo lo único que no tengo derecho es opinar. Yo tengo la obligación de decidir. Y voy a decidir siempre a favor de lo que la sociedad demande, y en este caso para proteger a gran parte de la sociedad que tiene derecho a divertirse, que tiene derecho a salir, a gente que tiene derecho a trabajar, pero que bajo ningún punto de vista puede estar bajo la órbita de estos mugrientos que usaron el poder de la ciudad para enquistarse en la municipalidad y manejar negocios turbios que se tienen que terminar y se van a terminar. Bueno, sí, nos ha pasado en estos últimos días que mucha gente, siguiendo un poco con esta lógica de Petete, nos escribe mensajes desde distintos barrios que dicen: acá pasa esto, pero no lo denunciamos porque sabemos que tienen un contacto en la municipalidad y nosotros somos simples vecinos que no sabemos cómo enfrentarnos a eso. Alejandra, Jorge, recién cuando venía para acá, así como inmediatamente que ocurrió el femicidio de Agostina, nosotros tomamos decisiones con respecto a los certificados de antecedentes policiales y al narcotest al cual tienen que someterse a partir de la nueva ordenanza a los agentes municipales cada 6 meses. Recibí
ese día lo croniqué más de 200 denuncias. Ya llevo más de 500, pero desde la semana pasada que anuncié la creación de la unidad especial, recién cuando venía para acá, en el Instagram, recibí de gente que no conozco denuncias con lugares, con citas puntuales, y le agradezco a la gente que tenga esa confianza y que lo haga, porque nosotros vamos a intervenir. ¿Sabes qué? Para abrir un local muchas veces un comerciante tiene que parir, le piden 1000 cosas. Por supuesto. Dice, ¿cómo puede ser que estos tipos los clausuran y al rato están abiertos? Jorge, acá hay coima. Jorge, en defensa de eso, uno de los grandes curros que tienen estos sinvergüenzas eran las habilitaciones provisorias. Y eso, ¿por qué? Porque cada 6 meses iba al mismo inspector y te decía, la canilla no tiene el ángulo de 40 grados... Y eso yo lo escuché, pero yo no me quedo con eso. Nosotros modificamos con el sistema de habilitaciones online, hemos mejorado muchísimo en eso, pero lo que la gente tiene que saber es que en estos 90 días, este periodo de tiempo, además de revisar todas las habilitaciones, vamos a habilitar que todos los canales de denuncia sean directos y que todas las denuncias sean intervenidas. Por eso le digo a los integrantes de la oposición, a los concejales y a las concejalas, que los invitamos a que participen activamente, a que se comprometan con nosotros, porque lo peor que podemos hacer ahora es detenernos. Ahí escuché que quieren hacer una comisión investigadora. Sí. Hicieron la comisión investigadora de la gestión de cámara, no investigaron nada. Hicieron una comisión investigadora cuando se quemó el Consejo Deliberante en el Garden, no investigaron nada. Acá lo que hay que hacer es ejecutar y esta es la oportunidad de hacerlo. Y nosotros no tenemos ninguna duda. Mire, yo soy médico, me dedico en mi parte profesional a ayudar a chicas, chicos y no tan chicos que tienen problemas de consumo, que son víctimas de muchas de estas cuestiones. Y con el gobernador nosotros decidimos que todos los funcionarios tienen que hacerse el narcotest, porque el que consume es un enfermo, pero es parte del problema. Y hay que ayudarlo y hay que cortar esa cadena. Y un funcionario no puede tener vinculaciones con eso. Lo mismo hay que hacer con esto. Las declaraciones juradas de muchos empleados dejaron dudas cuando se empezó a investigar el patrimonio y se descubrió que había inspectores y funcionarios que tenían autos importados, casas... Un nivel de vida que no coincidía con su ingreso. Bueno, eso no puede suceder más. Y eso se permitió en una etapa del tiempo donde se creyó que la Municipalidad de Córdoba era el viva la pepa. Y eso empezó en el 2003 y se tiene que terminar. Y durante la gestión, y durante la gestión de Yarlora, que fue justo la anterior. Nosotros cuando asumimos con Martín, yo fui su viceintendente, apenas asumimos, comenzó la pandemia. Comenzó un fenómeno que eran las fiestas clandestinas, ustedes lo recordarán. A partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar. Fuimos denunciantes en la causa bomberos, hay gente detenida. Le pusimos al Ministerio Público Fiscal la pantalla online de todas las habilitaciones que se iban registrando y que estaban bajo sospecha para que tengan la información. Siempre fuimos adelante a favor de las investigaciones y fuimos los responsables de exonerar a muchos de estos funcionarios que han sido echados. Lo sumamos a Fede ahora, sí. Daniel, se ha cumplido ya un mes de los cambios en el sistema de estacionamiento medido, fundamentalmente la prohibición de los naranjitas en las cuadras en las que estaban autorizados a operar. ¿Qué evaluación hacen en la municipalidad de estos cambios? ¿Consideran que ha sido un éxito el proceso? Bueno, Federico, es un buen momento para, a un mes de cumplirse la puesta en vigencia de la ley que se modificó del Código de Convivencia y de la puesta en marcha de la ordenanza. El sistema está funcionando muy bien, no hay más limpiavidrios en la calle. Las denuncias por presencia de cuidacoches ilegales en la vía pública ha caído de manera ostensible, no porque la gente deje de denunciar, sino porque no se ven. Anoche tuvimos un detenido, para actualizar la información. Las 2 primeras semanas tuvimos casi 300 personas detenidas en flagrancia. El sistema está funcionando. El 97%, porque vi el informe esta mañana, el 97% de los reclamos de exenciones ya han sido ingresados y han sido aprobados. Está funcionando. Lo más importante es justamente algo que se discutió mucho y de lo cual la oposición creía que no iba a funcionar. Hoy no hay más cuidacoches ilegales, hoy no hay más limpiavidrios, hoy hay orden y convivencia en la calle y las dificultades por la puesta en marcha de la aplicación se han ido resolviendo de manera progresiva y hoy el sistema está funcionando y nos permite dar un parámetro, como lo hicimos en el Parque Sarmiento, que cuando hay decisión política, cuando hay organización y cuando integramos el trabajo entre los inspectores de la municipalidad, los funcionarios de la municipalidad, la policía de la provincia, la justicia de falta y el Ministerio Público Fiscal, los resultados son favorables. Por eso confiamos que estas decisiones que estamos tomando también en materia del control de la nocturnidad tienen que ir en el mismo sentido porque tenemos una decisión irreversible de ir para adelante.
Daniel, te traigo un segundo de vuelta al caso Barrelier. Acá hubo un fiscal, Iván Rodríguez, que durmió el expediente de Barrelier, lo tuvo imputado de privación ilegítima de la libertad y debido a que él lo durmió, estaba libre y tuvo la oportunidad de violar y matar. ¿Estás a favor del jury de destitución de Iván Rodríguez? Porque veo que el poder, el peronismo de Córdoba, para ser claro, no le suelta la mano. En primer lugar, Jorge, nosotros nunca fuimos notificados que éramos los empleadores de este asesino y eso obviamente también nos preocupa y nos duele, porque de haber sido notificado probablemente podríamos haber tomado una medida mucho antes. Pero en ese sentido, cuando hay una duda, en Córdoba existe el jury de enjuiciamiento, Córdoba da un enorme paso adelante. Y yo creo que todos los funcionarios que están en duda, que están en el Poder Judicial y que están sospechados y a los cuales se los somete un procedimiento, tienen que someterse a ese procedimiento. Y obviamente eso es una decisión que está en manos del Poder Legislativo de la provincia y ojalá que avancen y que ningún integrante de la sociedad tenga dudas con el accionar de ningún funcionario. Yo recién dije que todas nuestras acciones y todo lo que tiene que ver con las investigaciones, vamos al Ministerio Público Fiscal y confiamos en que los funcionarios actúen con celeridad y con responsabilidad. Yo ayer escuchaba un informe periodístico donde hablaba de situaciones irregulares que ocurrirían en la cochera, en una cochera cegada a la municipalidad. Bueno, yo no me quedé con eso. Obviamente estamos iniciando una investigación y es probable que nos presentemos a la justicia, porque en este sentido uno confía en la decisión y en la capacidad del Poder Judicial y debo decirlo que como denunciante yo he sido amenazado, he sido sometido a extorsión. En todos los casos he ido a la justicia, he confiado y el Poder Judicial funcionó. Cuando no funciona, el mecanismo que tiene la ciudadanía y que está en manos del Poder Legislativo es el jury de enjuiciamiento y eso debe funcionar. Han quedado muchos temas, pero se nos fue el tiempo. Por supuesto que el caso de Agostina es el que ocupa la mayor discusión. Gracias por venir a hablar con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes y al canal la invitación. Como siempre estoy a disposición y creo que esta es una instancia muy dura, muy difícil que atraviesa la ciudad de Córdoba, que afectó a toda la Argentina y en lo cual en mi responsabilidad como intendente no voy a dejar de tomar ninguna de las decisiones que ayuden y que resuelvan problemas que si bien llevan muchos años, me toca a mí la oportunidad de resolverlos y no voy a dejar de hacerlo. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Vamos a la pausa.